Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Floridalma? Me da mucho gusto saludarlas. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bien, gracias, Lick, igualmente. ¿Qué tal, Juan José? Buenas noches. Gusto de saludarlo. Igual a Eduardo. Buenas noches, Lick. Gusto de saludarle. ¿Qué tal, Loren? Bienvenida. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Blanca Alicia? Me da gusto saludarla. Bienvenida. Gracias. Muy bien. Como de costumbre, los saludo con todo respeto y afecto. No sé cómo esté el tiempo, el clima por donde ustedes están situados, pero espero que ya estén bajo resguardo, porque aquí por este sector donde yo vivo, llovió y está lloviendo de una manera estrepitosa, ¿verdad? Me permito de manera colateral hacer una solicitud. Si cualquier cosa, espero que no ocurra, ¿verdad? Perdiéramos el fluido porque ha estado amenazando, entonces yo retornaré luego de superar el problema que espero que no se concrete. No está lloviendo mucho por donde ustedes están situados, ¿o sí? No, Aquí en Villanueva no llovió, licenciado. Aquí No llovió. plan tampoco, Lick. Bueno, entonces sí es por sectores. Bien. Muchas gracias por la información. Hacemos, como de costumbre, una reminiscencia sobre los tópicos que hemos ido abordando. Estamos hablando de del control de constitucionalidad normativa y hemos señalado, como lo hemos expuesto en diversas oportunidades, que en el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución. La Constitución es la norma dotada de superlegalidad y, a suerte de hastiarlos, porque lo cito con frecuencia, esa superlegalidad alude a que la Constitución no puede ser ofendida, agraviada, sesgada, tergiversada, confrontada por ninguna ley sucedánea o ley inferior. Dentro de este contexto situamos lógica y obviamente a las leyes ordinarias y los reglamentos, ¿verdad? Los reglamentos tampoco no pueden contrariar a la Constitución. Y dijimos en su oportunidad, hace 2 clases, que si eso ocurre, la norma agraviante tendrá que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Esa es la inconstitucionalidad general o abstracta, o bien inaplicada en el caso concreto. Nosotros expusimos que los antecedentes del control normativo de constitucionalidad se sitúan en el sistema americano, ¿verdad? Que es tan especial, sistema americano, difuso o incidental, en donde, como ya lo expusimos y lo repito ahora, no existe una corte de constitucionalidad. Todos los tribunales del sistema realizan ese control y la norma no es expulsada, sino es inaplicada. Y señalamos que, aparte del control meramente jurídico, que es el que se concreta a través de los procesos institucionales, el amparo, la inscripción personal y ahora la inconstitucionalidad de la que estamos hablando, existe también un control político, que es el que realiza el Ejecutivo. El presidente en Consejo de Ministros tiene la posibilidad de realizar ese control cuando la norma todavía no ha sido emitida ni sancionada. Se le envían, ¿verdad?, para que él analice, y él tiene el derecho a veto de conformidad con el artículo 183, literal H. Examinamos el proceso
de formación de la ley en esa oportunidad a grandes rasgos y señalamos que el mismo concluye cuando se remite al organismo ejecutivo, al presidente, y en el Consejo de Ministros la revisa, la norma que tendrá que ser sancionada y publicada. Hablamos también del control concentrado, que es el que se realiza a través de una Corte de Constitucionalidad, y dijimos que ese sistema se originó en Austria y en Checoslovaquia hacia 1920, y dijimos que en Guatemala existe un control intermedio, fusionado, integrado, al que se le llama mixto, ¿verdad? Porque aquí conviven los dos sistemas, el sistema incidental y el sistema concentrado, y que eso lo advertimos en los artículos 266 y 267 constitucionales, en donde se regulan tales procedimientos. Y señalamos que lo primero que íbamos a analizar era la inconstitucionalidad en caso concreto. Señalamos que la misma está regulada constitucionalmente en el artículo 266 y a partir del 116 de la EPA, de la Ley de Amparo, Excepción Personal y Constitucionalidad. Allí, en ese artículo, que está reiterado, ¿verdad? Porque el artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad reproduce en su totalidad el artículo 266. ¿Qué es lo que dice? Que la inconstitucionalidad en caso concreto procede en todo proceso de cualquier jurisdicción y competencia, en las dos instancias, hasta en casación. Y asimismo procede únicamente en casos concretos, es decir, el efecto que produce es la inaplicabilidad de una norma en un caso concreto. Yo les hablé de un divorcio o de un juicio ordinario de divorcio o de un juicio sumario de desocupación y rentas atrasadas. Si uno de los protagonistas de ese proceso advierte que existe posibilidad de que le apliquen una norma inconstitucional en relación a él, la promueve. Y ya señalamos que hay dos vías, la vía directa, que es la acción, y la vía indirecta, que es la excepción o el incidente. En la vía directa, que está regulada en los artículos 118 y 119, advertimos que se produce en lo administrativo, ¿verdad? Cuando una persona advierte que existe la posibilidad de que se le vaya a aplicar una norma inconstitucional, lo hace notar dentro del contexto de las diligencias administrativas. Señalamos cuando se está cobrando un impuesto por la SAT, ¿verdad? O cuando hay una diligencia ante una municipalidad. Y si las autoridades, que son las que están dirigiendo ese proceso administrativo, no hacen la corrección, al finalizar tales diligencias administrativas, el agraviado puede promoverlo dentro de los 30 días siguientes, el proceso de inconstitucionalidad en caso concreto por la vía de acción, ante lo contencioso administrativo, y señalamos que lo mismo ocurre en lo laboral. El procedimiento realmente es un procedimiento sencillo, ¿verdad? Porque implica el imperativo de que se haga una formulación por escrito ante el órgano que corresponda. Este órgano nos da una audiencia por 9 días y luego hay una vista pública y 3 días después de la vista pública se emite la resolución que corresponde, ¿verdad? Si la resolución, como todas, ¿verdad?, produce inconformidad, entonces hay una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Adviertan entonces que por eso el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto es fusionado, integrado o mixto, porque la primera instancia se ventila ante tribunales ordinarios, claro que están investidos de potestades constitucionales para esos efectos. Y la apelación
se tramita ante la Corte de Constitucionalidad. Hoy vamos a hablar de la otra modalidad y les presento para el efecto el temario de este día, que es el siguiente. Vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad general o abstracta. Y para dicho efecto, les pido yo que abran inicialmente su Constitución en el artículo 267, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Licenciado. Lo vamos a leer. Dice: inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Es decir, aquí no hay ninguna posibilidad de que el trámite se realice ante los tribunales ordinarios, sino aquí es directo ante la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que aquí les señalé lo que establece la doctrina, que este es el procedimiento de inconstitucionalidad por excelencia, porque tiene dos características básicas. La primera es la intervención de la Corte de Constitucionalidad como el supremo intérprete de la Constitución, y el pronunciamiento que hace la Corte de Constitucionalidad en este caso es muy especial porque excluye la norma jurídica, ya no existe. Por eso se dice, utilizando un latinazo, ¿verdad?, una expresión latina, que el efecto es erga omnes, lo cual quiere decir que al ser excluida del ordenamiento jurídico ya no se le aplica a nadie. Adviertan esta primera diferencia con la inconstitucionalidad en caso concreto. En la inconstitucionalidad en caso concreto, la norma se inaplica a una persona nada más, a quien lo propone, siempre y cuando la inconstitucionalidad haya sido declarada con lugar, ¿verdad? En este caso no. En este caso, si la inconstitucionalidad es declarada con lugar, ya la norma deja de existir, se excluye del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada a nadie, a ninguno. Entonces, repito, los dos caracteres específicos de este tipo de procedimiento es que aquí interviene directamente la Corte de Constitucionalidad. Por eso se llama control directo de constitucionalidad de leyes, reglamentos. Así lo regula el artículo 167. Y miren, por favor, a partir del 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Mírenlo, por favor. Si ya lo tienen a la vista, se los agradecería que me lo informaran. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muchas gracias. Dice 103. Permítanme un momentito. Mil disculpas, por favor. Pues les decía que el 133 dice lo siguiente: planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que los vicios que pueden ser motivo del planteamiento de este tipo de proceso son
los vicios materiales y los vicios formales. Veamos cuáles son los vicios materiales. Aquí se los consigné. Un vicio material se produce cuando una norma viola abiertamente los derechos fundamentales. Ya hemos expuesto en diversas oportunidades que